gracia es suficiente para mí. Dulces palabras del Padre para mí, en el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia, su gracia es suficiente para mí. En el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia, su gracia es suficiente para mí. Él siempre estará a mi lado, siempre en Él permaneceré. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Dulces palabras del Padre para mí, en el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia, su gracia es suficiente para mí. En el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia, su gracia es suficiente para mí. Él siempre estará a mi lado, siempre en Él permaneceré. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me libertó y me levantó. Mira lo que hizo mi Jesús. Me libertó y me levantó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy, de pruebas en pruebas, victorias tras victorias, caminando por la senda voy, de pruebas en pruebas, victorias tras victorias, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó, Él me llevó, Él me llevó. Él me llevó a la casa del banquete. Y su bandera sobre mí fue amor. Es evidente para todos cuanto Él me ama. Mi amado es mío y yo soy de Él. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi ser. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó, Él me llevó, Él me llevó. Él me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Un buen manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado.
casa del banquete. Él me llevó, Él me llevó, Él me llevó, Él me llevó a la casa del banquete. Y su bandera sobre mí fue amor. Y es evidente para todos cuanto Él me ama. Mi amado es mío y yo soy de Él. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi ser. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó, Él me llevó, Él me llevó, Él me llevó a la casa del banquete. Y su bandera sobre mí fue amor. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él. En la tierra soy un peregrino que camina en el mundo de dolor. Alentado voy en mi camino, la esperanza de verme con Jesús. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eterno con Dios habrá de ser. Te veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Nada importa de mis sufrimientos, ni de pruebas mil que pase aquí. Solo Cristo me dará corona, que por siglos y sin fin habrá de ser. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor.
Damos gracias a Dios nuevamente por este día, un día que el Señor nos da nuevamente para poder seguir conociendo su palabra. Tenemos el privilegio, hermano, de cada día tener una porción. El Señor pone a nuestra disposición su gracia, y esta gracia nos va edificando, va transformando nuestra vida. Vamos a continuar en Jeremías 31, verso 34. Estamos estudiando en Isaías, el estudio de Isaías. En el capítulo 44 vamos a seguir leyendo en el verso 25. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jeremías 31, verso 34. Y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Así que vemos que Israel va a experimentar el perdón de Dios. Dios realmente, cuando acepta al pecador, Dios le perdona en su gracia y realmente limpia su corazón con la sangre de Cristo. De ahí en más, Él no ve más pecado. No ve más pecado. Cuando el hombre cayó en el huerto, el hombre quedó realmente en pecado, cayó en pecado. Y dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también vemos que Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Y dice: perdonándoos todos los pecados. El Señor perdonó nuestros pecados, así en su gracia. Y cuando Él nos perdonó es porque realmente aplicamos esa sangre preciosa de Cristo en nuestro corazón. Esa sangre limpió, no solamente como era la idea en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que la sangre cubría, sino que esa sangre nos limpió. Entonces Dios dice: no me acordaré más de sus pecados. Así será con la nación de Israel. Y esto, hermano, crea una nueva relación del hombre con Dios. Porque si Dios se acordara de nuestros pecados, si cada día, hermano, nosotros tendríamos que realmente pedir que esa sangre nos limpie y así, bueno, ¿qué sería? Pero el Señor ya nos limpió y esa sangre nos sigue limpiando. Ya no pedimos más eso, porque esa sangre ya quedó aplicada a nuestro corazón. Y la eficacia de esa sangre sigue limpiando nuestro corazón, y así va a ser hasta la venida del Señor, hasta que comencemos a vivir con Él la eternidad. Y así vemos que Israel entrará firmemente en la comunión con Dios, pero no va a ser, como dijimos, por su religiosidad. Y hermano, realmente va a ser como el Señor le muestra aquí: yo soy, dice, el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así realmente con esta libertad Israel va a acercarse a Dios. Podemos imaginarnos como que nosotros teníamos un libro lleno de toda nuestra deuda. Estaba todo anotado allí. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios borró todo, canceló todo lo que nosotros debíamos. Así fue por medio de Cristo. El Señor pagó nuestra deuda. Y bueno, Israel entrará realmente en esta abundancia que el Señor ganó. Israel empezará a gozar porque ellos aceptarán a Jesús. Ellos verán a Jesús, al Redentor, a su Rey, a su Mesías. Bueno, verso 26. Dios sigue hablando a este pueblo, al pueblo judío. Y dice: hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Y dice: tu primer padre pecó. Esto es la acusación de Dios sobre todo hombre, no solamente sobre la nación de Israel. Y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Bueno, así Dios llama a este pueblo que tiene su justicia propia.
Este pueblo que hasta el día de hoy también cree ser diferente, y en realidad es diferente, pero Dios ya no trata con ellos por causa de la incredulidad. En este tiempo vemos que judío y gentil son llamados iguales. Antes de la cruz, Dios trataba con el pueblo judío, y realmente este pueblo judío llegó a ser un pueblo especial, y Dios trataba solamente con Israel y por medio de Israel con las demás naciones. Eso habíamos visto también en el trato de Dios con Naamán. Para ser sanado tuvo que ir a Israel. Pero en este tiempo Dios dejó de lado a su pueblo terrenal y está tratando con la iglesia. Está tratando con la iglesia. Está tratando con la nueva creación. Pero vemos que el pueblo judío nunca vio realmente esta ventaja que tenía sobre las demás naciones. Y por lo tanto vemos que ellos no se convirtieron. Por eso Dios le habla a este pueblo en este momento como si ellos fueran partícipes de la vieja creación. Dice, tu primer padre pecó, dice. Y así todos los hombres descienden de Adán. Necesitan ser convertidos, como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitan nacer de nuevo. Pero esta nación nunca se convirtió, nunca quiso convertirse a Dios, se alejó de Dios. Ellos salieron de Egipto y realmente por la fe aplicaron la sangre y ellos gozaron, anduvieron con Dios, pero muy pronto la nación se alejó de Dios. Y bueno, ya necesitaban convertirse, Dios mismo les llama para poder limpiar sus pecados. Y vemos que Dios ya le dice, tu primer padre pecó. Y así es el hombre. El hombre necesita realmente de un Salvador, ya sea judío o ya sea no judío, todos están bajo pecado, porque heredamos de Adán, no es por nuestras obras, sino que realmente nosotros traemos en nuestra naturaleza, traemos el pecado. Dice en Romanos capítulo 2, en el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas, dice, para con Dios. Y dice el verso 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, instruido por la ley, y apruebas lo mejor. Bueno, el judío, Israel, tenía esta ventaja porque conocía la palabra de Dios. Y ellos pensaban que por esto ellos eran diferentes. Pero Dios aquí le muestra que ellos pertenecían a una vieja creación, pertenecían a una cabeza de creación caída, a Adán. Por eso dice, vamos a ver el verso 25 de este capítulo 2 de Romanos, pues dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Y sabemos que el hombre no puede guardar la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, viene a ser lo mismo, da lo mismo, dice Pablo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Bueno, así vemos que Dios presenta, especialmente porque el hombre judío, pensaba que era mejor que los otros. Pero aquí justamente Dios llama a la nación a juicio. Y dice, hazme recordar, entremos en juicio. Y dice, habla tú para justificarte. Y el judío podría decir, bueno, yo tengo la ley, yo soy mejor que los demás porque Dios me eligió a mí como una nación. Pero ellos no, realmente aunque Dios le había dado incluso el pacto de la circuncisión, el que había hecho con Abraham, vemos que ellos no tuvieron la capacidad de permanecer en comunión con Dios, sino que ellos ya se habían alejado tanto de Dios que, como dijimos, necesitaban ser convertidos. Por eso dice en el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu. Note que Dios, cuando dio la circuncisión, estaba apuntando a un hecho espiritual. Esto Pablo le saca a luz al judío. No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y bueno, así vemos cómo Dios realmente le miró al pueblo de Israel. Le miró realmente bajo el viejo Adán. Ellos eran parte de una creación caída. Bueno, y así también el hombre. El hombre necesita realmente nacer de nuevo. El hombre piensa que es pecador solamente porque miente, porque quizá dice malas palabras, porque tiene malos pensamientos. Pero el hombre lo que no entiende es que es pecador por naturaleza. Y allí, hermano, entramos en un terreno que realmente el hombre no puede cambiar esa situación en su vida. En ese terreno el hombre no puede hacer nada. El hombre puede religiosamente tratar de llegar a ser moral, puede mostrar una moralidad. Pero como hemos dicho, esa moralidad no alcanza. No alcanza. Es un delantal que cubre solamente una parte de adelante, un delantal como vemos en el huerto de Edén, un delantal de hojas. Y bueno, Israel hasta el día de hoy está así, y el hombre también. Capítulo 3 de Romanos, verso 9. Y dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo vuelve a hablar. Y habla como judío. Porque el judío, otra vez volvemos a decir, especialmente esta nación, trata de justificarse hasta el día de hoy por las obras de la ley. Y mira a los gentiles con desprecio. Pero vemos que la gracia nivela. La gracia nivela porque ve al hombre, realmente, o lo ve en Cristo, lo ve como una nueva creación, o lo ve fuera de Cristo, lo ve como una vieja creación. Realmente, hermano, en Adán, la persona que está en Adán, la persona que solamente ha experimentado el nacimiento natural, está en Adán y está en el pecado, está en pecado. Porque realmente pertenece a una creación caída. Por eso, sea judío o sea gentil, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esta es la realidad, el hombre no va a poder justificarse. Dios llama al hombre a ver si se puede justificar, pero no, sabemos que no lo va a lograr. Tiene que venir a Cristo. Y una vez que recibe a Jesucristo, Dios le ve como que ha cumplido la ley. Pero no ha cumplido la ley por medio de sus obras, sino a través de la fe en Cristo. En Cristo todos nosotros, en esa vida que hemos recibido, bueno, realmente hemos cumplido toda la demanda de la ley. Y Dios ya no pide más. Ahora Dios puede empezar sobre la base de la vida nueva, puede empezar una obra en usted y en mí. Y lo primero que vamos a ver que Dios hace, ya en el capítulo siguiente vamos a ver que Dios derrama el Espíritu Santo. Ya hay una base, hay una tierra firme. Dios no podía hacer nada con el hombre en su estado natural. Con él en su estado pecaminoso, bueno, Dios no puede hacer nada. Dios no puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Entonces Dios tenía que hacer nuevo, realmente algo nuevo, y así realmente Dios ha hecho por medio del nuevo nacimiento. Bueno, vamos a ver el verso 26. Dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, y habla tú para justificarse. Bueno, así el hombre va a tratar, como dijimos. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, así realmente esa es la condición del hombre y el veredicto de Dios. Ese va a ser el veredicto de Dios. Sea que el hombre trate de hacer muchas cosas, si no viene a Cristo, si no recibe la justicia por la fe, hermano, es injusto. Usted puede ver a una persona muy amable. El hombre puede vestirse de una corona de amabilidad, puede ponerse una ropa quizás de buenos sentimientos. Se puede ver a la persona que parece que es buena, pero Dios le ve muerto en sus delitos y pecados. Dios le ve muerto, ve al pecado realmente tomando control de esa persona. El pecado, hermano, ha puesto al hombre en la muerte. El hombre pecador está muerto para Dios. Eso es legalmente lo que Dios ya había pronunciado en el huerto. Dios le dijo a Adán, sí, porque el día que de él comiere, hablando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, ciertamente morirás. Así el hombre desde que pecó legalmente está muerto para Dios. Tiene que ser resucitado. No hay manera de que el hombre sea declarado vivo, ni justo, ni santo, si no es a través de una obra milagrosa, de la obra de la cruz, donde vemos que el Señor se hizo cargo de la condición del hombre, y el tercer día resucitó. Pero el hombre no puede cambiar, el hombre puede vestirse de moralidad, pero por dentro es un hombre muerto, y es un pecador. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. El hombre trata de sustituir y de cambiar la manera de Dios, de imitar la justicia de Cristo, de imitar la espiritualidad. Pero, hermano, todo eso no va a permanecer. Ni vamos a poder, en nuestra justicia propia, jamás engañar a Dios. Verso 27, tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema, por maldición a Jacob, y por oprobio a Israel. Bueno, esta nación que había sido llamada para hacer bendición a todos los pueblos, por su incredulidad, por su prevaricación, bueno, hermano, llegó a ser maldición. Y así es hasta el día de hoy. Israel no está ocupando ese lugar en comunión con Dios que Dios realmente planeó y estableció para su pueblo. Por eso, mientras que Israel no esté ocupando el lugar que Dios puso para que ellos sean cabeza de naciones, para que ellos sean aquellos que anuncien realmente el nombre de su Dios, las virtudes que hay en Dios. Bueno, hay un desorden mundial, y ese desorden trae maldición, trae confusión a las naciones. Pero cuando Israel entre en el orden establecido por Dios, Israel va a llegar nuevamente a ser una bendición, porque ellos van a aceptar al Señor Jesucristo, y la nación entera se va a convertir. Y en la antigüedad, otra vez tenemos que también dejar bien en claro que Dios trataba con la nación como una sola persona. Dios trataba con toda la nación de Israel como si fuese una persona. Había algunos fieles que andaban con Dios, pero Dios veía a la nación como una sola persona. Y así va a ser también en el milenio. Ellos, bueno, como uno. El pueblo muchas veces se juntó como uno, dice la palabra. Ellos como uno van a abrazar al Señor. Y vemos, dice, puse por anatema a Jacob. La palabra anatema significa ser apartado o separado para destrucción, o también significa maldito. Y esto también es el resultado de que la nación se puso bajo la ley. Esto es el resultado de ponerse bajo la ley.
Así realmente vemos que se cumplió lo que Dios dijo. Dios dijo, maldito serás, dice, al acostarte, al levantarte en el campo. Y así también entre las naciones. Este es el resultado de ponerse bajo la ley, hermano. Esto es lo que produce la ley. Realmente cuando nosotros llegamos a entender, hermano, que la ley no justifica al hombre, la ley justifica a Dios. La ley pone bajo maldición al hombre porque le juzga conforme al carácter santo de Dios. La ley es santa, es justa y es buena. Muestra la santidad de Dios, pero no nos ayuda a nosotros. Habíamos visto que es un espejo en donde nos miramos, pero no nos arregla, no nos transforma. Pero en cambio la gracia, cuando el Señor Jesucristo vino lleno de gracia, vino lleno de verdad. Y esa gracia sí, nos paramos delante de la gracia y ella nos transforma de gloria en gloria. Ese es el poder que tiene la gracia. Hermano, nosotros en este momento estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados. La palabra está obrando en nuestro interior. Y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Una obra silenciosa pero eficaz está sucediendo en usted y en mí. Porque la palabra de Dios está transformando nuestro interior. Y así hasta culminar. Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Todo un día será transformado por la obra de la gracia de Dios. Bueno, vamos a empezar el capítulo 44. Y dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Bueno, vemos a Dios que en este capítulo sigue hablando y, por supuesto, sigue hablando a su pueblo amado. Y este capítulo 44 continúa con el tema del capítulo 43. Habíamos visto que en este capítulo 43 empezó con la creación del pueblo de Dios, con su formación, con su redención. Así empezó el verso 1. Pero termina con su ruina. Y es muy significativo porque también esto representa cómo fue la historia del hombre. El hombre fue creado perfecto, pero el hombre, por causa del pecado, cayó bajo maldición. Pero vemos que Dios sigue hablando al hombre. Dios sigue manifestando su gracia al hombre. Y así vemos en el huerto del Edén. El hombre cayó, pero Dios no se dio por vencido. Por eso en este capítulo 44 vemos que Dios le sigue hablando a Israel, a pesar de que este pueblo se puso bajo maldición. Bueno, la gracia de Dios, solamente puede levantarle. Y así vemos en el huerto, Dios sale en busca del hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y no es que Dios no sabía dónde estaba Adán, ellos estaban escondidos. Porque así como el pueblo de Israel, ellos confiaban en sus propias justicias. Pero Dios sale en busca del hombre y así Dios también. Dios mandó a su Hijo. Y dice Dios ahora, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Y así vemos que Dios en este libro de Isaías muchas veces utiliza, como habíamos visto, primeramente la palabra, el nombre de Jacob y luego el nombre de Israel. Y cuando habla de Jacob está hablando de un hombre débil. Está hablando de un hombre que está lleno de imperfecciones. Está hablando de un hombre que no puede realmente hacer nada por sí mismo. Pero cuando habla de Israel, habla de uno que realmente es exaltado por Dios. Esos dos nombres vemos en Jacob.
Y vemos que Dios fue actuando en la vida de este hombre hasta cambiarle el nombre. Hasta que realmente hizo uno que pelea con Dios, uno que prevalece con Dios o uno que reina con Dios. Eso significa Israel. Y así vemos que Dios sigue hablando, aun cuando este pueblo es débil, aunque este pueblo realmente vemos que no tiene capacidad para hacer nada por sí mismo, está en ese estado deplorable. Bueno, Dios sigue hablando a este pueblo, Dios sigue hablando al hombre, pero también Dios sigue hablando en este tiempo a la nueva creación. Dios sigue hablando al hombre para que se acerque a Él. Así dice el apóstol Pablo, dice que Dios quiere que el hombre le conozca, que el hombre realmente pueda llegar a Él, pero que también luego venga el conocimiento de la verdad. Dios tiene un propósito con cada persona, con el hombre sin Cristo y también con el hombre redimido. Dios tiene un propósito. Y vemos cómo Dios siempre, a pesar de que Dios les dice que ellos habían sido hechos anatema, bueno, vemos que Dios siempre le orienta, siempre le lleva a este pueblo a poner su esperanza a que Él otra vez les iba a restaurar. Dios vuelve a hablarle a este pueblo de su restauración. Y de esto habla realmente, por lo menos, el comienzo de este capítulo. Habla de la restauración de Israel. Y como sabemos, esto sucederá en la dispensación milenial. En la dispensación milenial, luego que termine esta dispensación de la gracia en la que nosotros nos encontramos. Y también lo que vamos a encontrar en este capítulo es el derramamiento del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver que Dios va a hacer una especie de sátira acerca de los ídolos. Dios un poco para burlarse del hombre. Bueno, dice el verso 1, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Bueno, Dios, a pesar de que el pueblo, como hemos dicho, cayó, está en una condición realmente apartada de Dios, lejos de Dios, está bajo maldición. Dios sigue mostrándose como responsable de Israel. Dios sigue, dice, yo te escogí, siervo mío. Así vemos que le habla a Dios. Y así esto es algo muy precioso porque Dios, si bien en este tiempo no ha tratado con su pueblo, Dios va a terminar, Dios va a concluir con los propósitos que Él había declarado y que se había propuesto hacia Israel. Solamente falta que Israel se ponga en las manos de Dios, que Israel reconozca su necesidad. Y esto nos hace recordar a Ruth. Ruth representa justamente al pueblo de Dios, que se apartó de Dios. Pero también un día ellos van a volver a Dios. Vamos a ver en Ruth capítulo 3, un solo versículo. Y palabras preciosas dice la suegra de Ruth, Noemí. Vamos a ver en Ruth capítulo 3, verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Si usted conoce la historia de esta joven de Ruth, una mujer viuda, una mujer realmente moabita.
Y bueno, realmente una mujer que no iba a ser aceptada realmente, por lo menos bajo el pacto de la ley en la congregación de Israel. Sin embargo, vemos que Dios extiende su misericordia. Ella viene, ella vuelve al campo de voz. Y así va a ser un día con Israel. Israel volverá, Israel volverá. Y realmente vemos que el Señor culminará sus propósitos con esta nación. Porque dice la palabra, dice, espérate, dice, hija mía, descansa. Esto es la obra realmente de la gracia. Cuando la gracia toma el asunto en sus manos, cuando nosotros dejamos realmente y confiamos en esta gracia tan poderosa, podemos descansar. Descansa, dice, espera, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre dice, no descansará, dice. ¡Qué precioso! Esa es la confianza que nos da la fe. Dejamos que el Señor que comenzó, Él también va a perfeccionar. A veces vemos que Israel estuvo realmente en gran incredulidad, como en este tiempo, y a veces también nosotros somos así. Nosotros caemos en una incredulidad. A veces fracasamos. Pero cuando nos volvemos a Dios, así, nos humillamos, tomamos ese lugar que realmente a veces no queremos tomar, el lugar de humillación. Bueno, Dios puede trabajar por nosotros. Dios puede trabajar a favor de nosotros. Y dice, porque Él no descansará. Así fue el Señor vino e hizo la obra de redención, para que el hombre pueda descansar. Y hoy sí Él está descansando, ya está sentado a la diestra de Dios. Pero todavía no ha terminado su obra con Israel. Con Israel todavía no ha terminado. Pero podemos decir con seguridad que Él no descansará hasta que Él concluya el asunto, hasta que Él concluya sus propósitos. Y qué precioso, hermano, porque podemos ver que poco a poco Dios está cumpliendo. Ya desde 1948 vemos que el Señor está trabajando, que Dios está trabajando a favor de su nación. Y Él va a terminar, porque Él es responsable, porque yo te escogí, dice, tú eres siervo mío. Y vuelve, como dijimos, a confirmar esta verdad. Él dice en el verso 2, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo. Y dice, el cual te formó desde el vientre. Y estas palabras son muy tiernas, porque nos habla de cuidado. Si usted ha tenido una mujer embarazada, usted sabe lo que es tener una mujer panzona. Con cuánto amor y con cuánta ternura uno le trata. Porque realmente allí dentro hay un tesoro. Y bueno, realmente así fue Dios con Israel, le trató así. Ya desde el vientre Dios le tuvo. Y sabemos lo que es también para una madre cuando nace una criatura. Realmente cuánto amor tiene. A veces nosotros no entendemos lo que es el amor de una mujer hacia su hijo, pero vemos también que Dios utiliza y compara este amor de una madre como con el amor que Él tiene hacia Israel. Y dice, el cual te ayudará. Y otra vez vuelve a decir esta palabra, no temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Bueno, aquí vemos que Dios utiliza un título que Dios utiliza en total 3 veces para con Israel. Y le llama Jesurún. Jesurún. Bueno, este nombre era utilizado para mostrar un profundo afecto. Era un título afectuoso y escogido que la persona le daba quizás a alguien muy especial. También este título se utilizaba entre los pastores. Los pastores tenían muchas ovejas,
pero tenían una oveja especial que quizá le hacían comer de su mismo plato. Realmente el pastor, un pastor, realmente ellos tenían un vínculo muy especial con esos animalitos tan dependientes. Y bueno, llegaba a crear un afecto muy profundo por uno de ellos. Entonces se le decía Jesurún. Y significa el amado. También significa el recto. También significa el justo. Realmente un maravilloso nombre. Y podemos ver a Dios llamando así a Israel. Porque de entre todas las naciones, Dios había escogido como una nación especial a este pueblo. Y Dios otra vez le vuelve a hablar. Note con qué ternura, hermano, Dios le habla a este pueblo, porque este pueblo estará pasando por una situación muy difícil. Sin embargo, Dios no le dejó. Dios no le dejó. Dios le sigue mostrando su gracia. Este nombre justamente nos muestra la profunda gracia de Dios y cómo esta gracia será manifestada a este pueblo. A este pueblo que realmente es un pueblo pecador. Y como dijimos, tres veces se menciona este título, este nombre, y siempre se menciona hacia Israel. Siempre, en todos los casos, Dios lo utilizó hacia Israel. Podemos ver en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32 en el verso 15. Y dice, pero engordó Jesurún. Así fue esta nación. Dios le sacó de la esclavitud. Realmente estaban allí totalmente débiles. Pero en un momento Dios le sacó, le alimentó, engordaron y tomaron fuerza. Y dice, y tiró cosas. Así se sintió fuerte, tiraba patada para un lado, para el otro. Era indomable. Y dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Así fue esta oveja. Así fue esta nación escogida por Dios a la cual Dios amó. Hermano, Dios amó profundamente a su pueblo. Nunca Dios le demostró que ellos sean mejores, pero sí Dios lo que hizo fue demostrarle su gracia. Esta fue una nación especial porque Dios escogió. Dios mismo le dijo, no por ser la más grande, sino por ser la más pequeña. Dios podía manifestar su gracia en este pueblo. También en Deuteronomio capítulo 33, en el verso 5, dice, y fue rey en Jesurún. Fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Está hablando de Moisés. Cuando gobernaba Moisés, el rey era Dios. Dice en el verso 26, y dice, no hay como el Dios de Jesurún. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Así fue realmente Dios. Así fue realmente Dios. Realmente cuando Israel necesitaba, esta era la imagen que Dios ponía. Dios venía cabalgando y traspasaba los cielos. Así fue y así es hasta el día de hoy. Dios traspasaba, cabalgaba, dice, cabalgaba sobre los cielos para tu ayuda. Este fue el privilegio de Dios, porque Israel, volvemos a decir, fue y es un pueblo de elección. Y así realmente vemos que Dios le sigue llamando a este pueblo. Aun cuando ellos
realmente están lejos de Dios, ellos siguen realmente teniendo promesas. Y así también es con nosotros. Dios, tenemos que volver a repetir 1000 veces a veces esto, hermano. Dios ya no nos ve como pecadores. Él nos ve justos. Él nos ve justificados. Y Él nos ve como amados. Nos ve como amados. Porque nos ve en su amado Hijo. Como dice en 2 Corintios capítulo 5 en el verso 17. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ve en una nueva creación. Y a veces nuestra condición no es la mejor. No es la mejor. Pero hermano, Él ya no se acuerda de nuestra antigua condición. Y a veces el creyente no se puede levantar porque quizás el hombre le juzga. O porque quizás tiene una mala enseñanza. Y no puede levantarse. Parece que no hay oportunidad. Parece que tiene que ir a cumplir una disciplina de que un hombre impone y así. Pero hermano, siempre hay posibilidad. Porque usted tiene una nueva creación. Dios le ve en esa nueva creación. Y dice que torre fuerte es el nombre del Señor. El nombre de Jehová. Y a Él correrá el justo y será levantado. Y eso somos nosotros, hermano, aquellos que fuimos justificados. Siempre hay oportunidad, siempre que nosotros podamos ver como Dios ve. Ahí podemos correr al Señor, sea cual sea nuestra condición, y ser levantados. Ser levantados. Tomar nuestra posición. Así como vemos a Jacob. Jacob entró en Canaán y estaba acostado. Él se acostó ahí en la tierra de Canaán. No solamente pisó, sino que estaba acostado, puso una piedra ahí como almohada, y ahí soñó incluso, y vio una escalera. Tenemos que tomar nuestro lugar en Cristo, nuestro lugar en nuestra Canaán celestial, en los lugares celestiales. El Señor nos levanta allí, y allí vemos de diferente manera nuestra situación. Allí somos levantados, allí tenemos la libertad para andar ya no bajo el yugo del pecado, sino bajo realmente el ministerio del Espíritu. Bueno, dice el verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno, este sequedal nos habla de la condición de Israel. Un sequedal es un lugar que es infértil. También se le llama a un territorio de tierra sin humedad, a un lugar que es carente de agua. Y así es realmente el hombre. Así es el hombre. El hombre realmente sin Cristo es seco. Pero realmente sabemos que la situación de Israel va a cambiar. Cuando Jesús vino, les ofreció la abundancia del Espíritu. Israel era realmente un sequedal. Y Cristo vino como raíz en tierra seca. Así en su primer venida el Señor fue muy diferente a la nación de Israel. Él fue un contraste realmente con la condición de la nación. Él, como más adelante Isaías le describe, como raíz, fue como una raíz tierna, una raíz llena de vida, pero en una tierra seca. Pero el Señor ya les estaba ofreciendo el Espíritu Santo. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el verso 37. Dios quería derramar sobre toda la nación el Espíritu Santo. Dice
en el verso 37 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, esta es la única condición, tiene que creer. Y dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido aún el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, así vemos que el Señor estaba ofreciendo el agua del Espíritu Santo. Pero sabemos que el Espíritu Santo no viene sobre los inconversos. Por eso vemos que si bien el Señor ofreció esta agua a la nación, lo que vemos es que tuvo un cumplimiento parcial en Pentecostés. Su cumplimiento total va a ser luego de la conversión total de esta nación, pero va a ocurrir en el milenio. Allí ellos van a ser realmente cada uno un canal donde va a fluir el agua del Espíritu Santo. Y va a ser algo tan hermoso porque se va a ver desde lejos. Y esto ahora vamos a ver. Porque va a llamar la atención de muchos que también tienen sed. Jesús les ofreció en su primera venida la abundancia del Espíritu. Y como vemos, Dios quería derramar el Espíritu Santo sobre toda la nación. Sobre toda la nación. Vamos a ver en Hechos capítulo 2 algunas palabras de Pedro. Hechos capítulo 2 en el verso 15. Y dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, Pedro sin duda tenía la esperanza de que este fuese el comienzo del reino milenial. Pero Pedro no dice que este es en realidad el cumplimiento, sino que esto es lo dicho nomás, dice. Porque el cumplimiento total va a ser en el milenio. Va a ser en el milenio. El Espíritu Santo vino, en este caso, 50 días después de la resurrección del Señor, vino y descendió y formó la iglesia. Note que el Espíritu Santo vino a ejecutar un propósito escondido. Él es el ejecutor de todos los propósitos de Dios. Pero vemos que la nación ya había crucificado al Señor. La nación ya se había manifestado como rechazadora de su Mesías. Entonces el Espíritu Santo, que había tratado de convencer a la nación, vino y formó la iglesia. Y bueno, de esto Pablo tenía que informar, tenía que aclarar a todos, porque todos esperaban que salga el reino. Por eso decimos que estas palabras tuvieron un cumplimiento parcial aquí, ya que la primera iglesia fue exclusivamente judía. Así el Espíritu Santo vino como una lluvia. El Espíritu Santo vino como una lluvia. Y aparte vamos a ver que faltaba un cumplimiento más. Porque dice sobre toda carne. Había dicho, vamos a ver en Joel 2 versos para poder entender bien. En Joel capítulo 2, en el verso 23. Muy preciosa la palabra. Y cada detalle, hermano, nos va estableciendo más. Y dice Joel capítulo 2, primeramente, verso 23, dice, vosotros también, hijo de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Así fue en Pentecostés, fue la primera lluvia.
Esa fue el primer devenir, ese fue el primer devenir del Espíritu Santo, fue la lluvia temprana. La lluvia temprana que viene, que cae en otoño. Pero luego tiene que venir la lluvia tardía. Y eso va a ser ya sobre la nación de Israel. La primera lluvia formó la iglesia. Pero la segunda lluvia va a llenar a la nación de Israel. Por eso dice, porque os ha dado ya la primera lluvia a su tiempo. Esto es ya bajo la dispensación de la gracia. Pero dice, y hará descender ya sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y esto es lo que le espera a Israel. Israel va a tener, otra vez, el placer realmente de recibir a su Mesías. Y junto a su Mesías, cuando ellos se conviertan, bueno, ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto dice en el verso 28 de este mismo capítulo de Joel. Por eso dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Bueno, aquí todas estas señales no se cumplieron en el tiempo de Pedro, en el tiempo que Pedro habló estas palabras. Pero vemos que Israel recibirá, como vemos, una bendición. Realmente, como dice Pedro, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Así va a ser. Dios va a derramar sobre el pueblo de Dios. Bueno, vamos a volver a nuestro estudio en el capítulo 44. Y dice el verso 4, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. No solamente el pueblo va a recibir de esta lluvia, de este río poderoso, sino que habrá un río allí. Y aquí es donde se va a cumplir lo que Pedro dice sobre toda carne. Aún las naciones gentiles, bueno, luego que Israel sea llenada con el Espíritu Santo y reciba de esta lluvia tardía, las naciones también. Israel va a brotar y va a llegar a dar fruto. Y de ese fruto, bueno, se va a servir primeramente Jehová. Dios se servirá de ese fruto. Pero también se van a servir las naciones. Y así también, hermano, podemos comparar con un creyente. Un creyente que es llenado con el Espíritu Santo empieza a brotar. El Espíritu Santo hace fructífero al creyente, hace fructífera a la vida de Cristo. El Espíritu Santo produce, hace germinar, hace fructificar al creyente. Y así hasta completar la obra en su vida. Y también el Señor se sirve del fruto en la vida de nosotros cuando crecemos. Y así también va a ser con Israel. Israel va a ser llena del Espíritu Santo y otras naciones van a venir a servirse de Israel. Podemos ver un verso más en Zacarías. Vamos a ver en Zacarías capítulo 8, en el verso 22. Zacarías capítulo 8 en el verso 22. Y dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Porque va a haber fruto. Realmente Israel dará fruto. Va a estar lleno del Espíritu Santo y las naciones van a venir a Jerusalén a servirse de ese fruto. Y como dijimos, ahí se va a cumplir. Podemos leer por último, ya hemos pasado un poco nuestra hora.
Pero vamos a leer en Hechos capítulo 2, en el verso 38. Hechos capítulo 2, en el verso 38 y verso 39. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, le estaba hablando a los judíos que estaban allí con él. Y para vuestros hijos, dice. Pero también note lo que Pedro dice aquí. Y para todos los que están lejos. Aquí están, bueno, ya representados los gentiles. ¿Para cuántos el Señor nuestro llamare? ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Y así va a ser. Por eso decimos que este cumplimiento total va a ser cuando ya también en el milenio los gentiles vengan a Jerusalén y también disfruten de este don tan precioso. Las naciones serán convertidas por los judíos. Y los mismos judíos serán el vaso que Dios va a utilizar para que las naciones en el milenio sean llenadas con el Espíritu Santo. Realmente va a ser algo precioso, precioso. Bueno, gracias al Señor. Vamos a dejar aquí. Vamos a terminar nuestro programa escuchando una alabanza. Y luego vamos a dar por terminado nuestro programa. Que el Señor les bendiga ricamente. Cortaron madera, hicieron una cruz para mi Salvador. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Él acarreó la cruz, por el camino sufrió Jesús. Mas Dios le dio gracia subir al madero por mí y por ti. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Delante Pilato Jesús fue llevado como un malhechor. Pilato mirando hacia Jesús le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy, dijo el Señor Jesús. Mi reino es eterno, no es de este mundo, de aquí yo no soy. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Vestido de púrpura, corona de espinas le pusieron a él. En la mano derecha le pusieron una vara para azotarle a él. Diciendo a él así: salve rey de los judíos. Escupieron en su
su rostro con fuerza le pegaron, mas él no gimió. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavos, pesada quedó. Cuando llegaron allí en el Calvario, no fue a descansar. Acostaron al maestro y allí por la cruz empezaron a clavar. Allí el Señor traspasado quedó, de dolor y agonía sufrió. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y allí expiró. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavos, pesada quedó.